Yo soy Marlene del Moral y este es un podcast derivado de mi podcast principal, A Comer Nuestro Mundo con Marlene DM. Pero aquí vamos a empezar desde el principio de los temas importantes de los que siempre te hablo. En este espacio te voy a explicar, como su nombre lo dice, con peras y manzanas, con la intención de seguir expandiendo conciencia y luz para que tú vivas y compartas una vida más plena. Y en el episodio anterior hablamos sobre qué son las emociones, cuál es la diferencia con los sentimientos. Pero aquí te va un resumen de los puntos más importantes. Y para este entonces ya tienes que tener en claro que las emociones no están peleadas con la cabeza ni con la racionalidad, ¿no? Que no son las antagonistas, ¿no? O sea, no son nuestros enemigos, son nuestros amigos. Hay que querer a las emociones. Para entonces también ya tendrás que haber dadote cuenta que las emociones o la mente emocional no es contraria a la mente racional, que solamente son divisiones pedagógicas, ¿no? Así como divides los colores, pero en realidad existen en un conjunto, en una gama completa de arcoíris, ¿no? Digamos, está un contraste enorme, un continuo enorme de todo lo que hay, de todo lo que existe. Entonces, también ya vimos que la mente no está acá en el cerebro, no está solo en la cabeza, sino que la mente está en todo el cuerpo y que de esto muy resumido y más bien mucho más detallado te lo voy a hacer ya en un podcast que está por salir. Y de hecho incluso algunos autores piensan, ya hemos hablado también de esto, de cómo hay dos tipos de mente. Seguro has escuchado o leído este libro famosísimo y muy bueno, que es el pensar lento, ¿no? O pensar rápido. Y el pensar rápido está relacionado con el proceso de la mente emocional y el pensar despacio está relacionado con la mente racional. Y esto es debido a el que... Es que deberías de ver lo que está pasando detrás. Está relacionado con el gen narrador, que es no siempre podemos tomar decisiones racionales, ¿no? No siempre podemos detenernos tanto, porque imagínate que yo estuviera pensando acá. Entonces, yo me río, me detengo para reírme o no me detengo para reírme de lo que está pasando detrás, ¿no? Entonces, reaccioné, ¿no? Es una reacción como muy emocional y después digo, ay, chin, ya interrumpí el podcast, pero no pasa nada porque después vuelvo a pensar y digo, bueno, es un podcast, no es así una conferencia magistral, ¿no? Entonces, todo esto va pasando de manera así rapidísima y como no podemos detenernos en la vida diaria a pensar tanto y tan profundo sobre las cosas, la mayoría del tiempo tomamos y somos seres emocionales que después justificamos y después le damos una explicación a lo que estamos sintiendo, a lo que somos, a cómo nos vivimos. Y esa explicación es bien importante. Yo siempre les digo, por ejemplo, antes de dormir que hagan una meditación de gratitud, ¿no? Para ir consolidando y para ir generando un discurso sobre aquellas cosas que transcurrieron en el día, que pasaron durante el día, pero en una entonación, digamos, de las cosas en agradecimiento, ¿no? Que recordemos las cosas que nos gustan para que tengamos una narrativa positiva y vayamos reentrenando a nuestro cerebro a tener una mente mucho más amorosa. Entonces podemos concluir que en la realidad las mentes, ¿no? Tanto la mente emocional, la mente cuerpo, la mente pensamiento, son junto con la memoria, ¿no? Nos dan eso que llamamos la intuición, que podría considerarse como el conjunto de todos los procesos que hace la mente, que se da de manera mucho más instintiva, ¿no? Que es, digamos, esa integración o esa armonización de eso, ¿no? Es que algo me dice que esto no, eso no es una emoción como tal, es una integración de toda esa mente que pasa. Por ejemplo, algo que podríamos, o que antes se consideraba como intuición, podrían ser esto que te decía en el episodio pasado, que es la volatiloma, ¿no? Que es todo lo que el mensaje de manera inconsciente que recibimos sobre los olores de otra persona, que nos dan su estado emocional, su estado de salud, que nos pueden decir incluso sobre qué es lo que está pensando, sintiendo en ese momento. Todo esto que vemos, pero que no sabemos que estamos viendo, todo eso en conjunto, esa integración de todas esas mentes, es la intuición. Como ya seguro has escuchado, y si no, ya te lo he dicho también bastantes veces, las emociones se procesan en este lugarcito que es la amígdala, pero se interpretan, se les da un sentido en la memoria y se integran, ¿no? En esta parte de acá que es el lóbulo frontal, que tiene que ver con la regulación, la planificación, la autorregulación de todo eso. Pero fíjate lo que te acabo de decir, ¿no? Se interpretan en la memoria. Tú no ves
Esto es algo hermosísimo. Por ejemplo, en este episodio que te hice del podcast hablándote sobre dónde está la mente y cuáles son, ¿no? Y dónde se encuentran y cómo funciona esto de la mente, te hablaba de que antes los egipcios, por ejemplo, tenían una visión muy cardiocéntrica. Para ellos el centro de la mente estaba puesto en el corazón. Y entonces ellos creían que no veíamos con los ojos de la mente, no con los ojos de la cabeza, sino con los ojos del corazón, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dice tu corazón? Escucha a tu corazón. Todas estas frases que tenemos son ese residuo, ¿no? Ese rezago que tenemos todavía impregnado de esta visión cardiocéntrica. Hoy en día se sabe que incluso realmente sí pensamos con el corazón, no porque haya solamente neuronas en ese espacio y que ahí le interpretemos las cosas, sino que a través de la integración del funcionamiento del corazón con el centro que hablamos ya también en retos pasados de la semana en Instagram, de la respiración, estos dos conjuntos, este eje, es lo que al ir hacia la respiración, digamos que activa las memorias. ¿Te acuerdas? Hablamos del hipocampo y cómo la respiración, los olores activan nuestra memoria y que entonces eso hace que a través del corazón, la respiración y el hipocampo podamos interpretar la vida. Tú no ves la vida solamente como es, ¿no? La ves como ha sido para ti, la interpretas de acuerdo a tu pasado. Por eso decimos que interpretamos con las memorias, sentimos con las memorias, de acuerdo a nuestra historia emocional. Por eso es tan importante y tan valioso ir a terapia. Apenas subió, por ejemplo, una historia de un perrito que estaba así como queriendo entrar al agua y se regresa. Y quiere entrar al agua y se regresa, ¿no? Y estaba como puesto con el subtítulo de tú tratando de entrar de nuevo a una relación amorosa, pero teniendo miedo por tus experiencias previas, ¿no? Y entonces prácticamente eso es lo que hacemos todo el tiempo en nuestra vida, ¿no? Como queriendo ir hacia adelante, avanzar y hacia lugares diferentes de ser, ¿no? No solo de hacer, sino de ser. Pero como no somos, ¿no? En nuestras memorias algo distinto, no las hemos reescrito, renarrado para poder generar una personalidad, una identidad distinta. Entonces no podemos realmente hacer cosas afuera, pensar la vida, sentir la vida de una manera distinta. Entonces, como ya habíamos hablado, por ejemplo, algo que pasa en la corteza cerebral es que ahí es donde se piensan, ¿no? Y después de que se le dan sentido en la memoria, en el hipocampo, se pasan hacia acá y entonces ahí es donde dicen, ¿puedo expresar esto? ¿No puedo expresar esto? ¿Este es el momento adecuado? ¿Qué tendrá que ver? Lo piensas, ¿no? Le das toda esa sensación. Y esto tiene que ver, el desarrollo de esta área está relacionado con temas como el sexo, ¿no? Las mujeres lo desarrollamos antes que los hombres, por ejemplo, y no se termina de desarrollar sino hasta la adolescencia. Y hay procesos que no permiten que se termine de desarrollar, como ya hemos hablado, como las sustancias o conductas adictivas o la pobreza alimentaria, ¿no? Todo eso va afectando su desarrollo, el desarrollo neuronal, además de la respiración, como ya veíamos en algún otro momento. Entonces, nada de eso te garantiza que estés pensando y que estés realmente pudiendo integrar todo lo que estás pensando. Recuerda que ya hablamos de esto en el podcast de pensar versus tener pensamientos, en el de ser adultos, en cómo andamos por la vida en modo zombie, ¿no? Así se llama, creo que formas de antipensamiento o cómo saber si estoy vivo, una cosa así le puse, ya no me acuerdo cómo les llamo. También hay otra cosa que es la miopía, ¿no? Por ingesta de alcohol, que también hablamos en el reto cuando hablamos de alcoholismo, ¿no? Que es que no puedes realmente pensar cuando tu cerebro está inundado, deprimido por sustancias, ¿no? Y en general a través de las drogas. También ahí ya hemos hablado de eso. Entonces seguro también has escuchado, ya te he dicho yo hablar de esto, que es la ceguera emocional, ¿no? O cuando apagas tus emociones. Y algo súper, súper interesante, que esto es de lo más nuevo que se sabe, es que el dolor y el placer, ¿no? Funcionan como en un sub y bajas. ¿Te acuerdas cuál es el sub y bajas? Este que haces así, alguien sube de un lado y el otro baja del otro. Es decir, son mecanismos antagonistas que funcionan de manera complementaria. Que cuando tú estás experimentando dolor, no estás experimentando placer, ¿no? Tiene sentido. El tema y lo más nuevo que se sabe de esto es que cuando tú te niegas a experimentar el dolor, también te estás negando a la posibilidad y estás apagando el mismo circuito que el del placer. Por eso, por ejemplo, las personas que son adictas, que quieren todo el tiempo elevar, ¿no? Van modificando su circuito de la dopamina,
ya no pueden después de experimentar placer y necesitan cada vez más de la sustancia para poder alcanzar niveles basales, o sea, niveles normales de experimentar la vida. Seguro has hablado o has escuchado hablar más bien sobre lo que es la ceguera emocional. Yo te la he mencionado antes, ¿no? Y es el no poder ver las emociones. Y a veces, por ejemplo, está relacionado con esto que te hablaba de la miopía, ¿no? Por ingesta de alcohol, pero que también es la idea de no conozco las emociones, las apagué en mi cabeza. Yo siempre les digo a mis pacientes, y hace poquito descubrí cuál era la relación biológica y te la voy a explicar un poco, pero siempre les digo, es que las emociones, ¿no? El cerebro no distingue cuando tú quieres apagar las emociones negativas, porque acuérdate que ya habíamos visto que no hay emociones positivas y negativas, ¿no? Solo hay emociones. Entonces, cuando tú apagas las emociones en tu cerebro, apagas todo. Todo. Entonces, pues, es que ya no sé por qué no me siento feliz. Aquí está la razón y te voy a explicar por qué. Resulta que hay un sub y bajas en el cerebro, así imagínatelo para que te resulte más atractivo. Y de un lado está el placer y del otro lado está el displacer, ¿no? El placer y el dolor. Y están haciendo sub y bajas. Y entonces cuando uno sube, el otro baja. Tiene sentido, ¿no? No puedes sentir placer y displacer al mismo tiempo. Aunque sí, no pueden estar en un estado intermedio. Pero en total, no se puede. Entonces cuando tú a través de la sensación que no te gusta, incómoda, del dolor, del displacer, quieres apagar ese circuito, también apagas el otro, no puedes apagar la mitad. No puedes vivir en un estado de placer constante, no existe ese estado de placer de nirvana, decimos nosotros acá, no existe. Entonces, esto, por ejemplo, se ha estudiado en personas como las personas que tienen adicción, que cada vez que como atrofian ese sistema de la dopamina, cada vez de que necesitan o de que quieren experimentar placer, ya no son capaces de experimentar ese placer que al principio experimentaban con muy poquita de esa dosis. Cada vez generan más. Y esto, por ejemplo, lo has escuchado como el sistema de la tolerancia, ¿no? Es que se hizo tolerante, ¿no? Entonces cada vez necesita más, pero ya ni siquiera, como podrías imaginarte, ya ni siquiera es para experimentar placer así super high, ¿no? Es para experimentar apenas un poco menos de displacer, ¿no? Entonces eso es lo que realmente termina por, en la mayoría de los casos, hacer que las personas se lleven a sí mismos a la sobredosis y mueran. Entonces, la idea de las emociones no tiene que ver con apagar unas o prender otras, sino aprender a convivir con ambas, ¿no? Del otro lado también está lo que se conoce como el analfabetismo emocional, que es algo bastante común y que probablemente has escuchado o visto en tus padres o en tus abuelos, que cuando no se tenían estas palabras en el breviario como más cultural, más del día a día de lo que son las emociones, no se hablaba de las emociones como con un nombre, ¿no? Entonces no se pensaba en las emociones como esto es tristeza, esto es enojo, ¿no? Es como, por ejemplo, tengo algunos pacientes que literal me dicen, es que esto como que se siente raro, ¿no? Y entonces yo tengo que decirles, a ver, ¿qué es raro? ¿Cómo es eso de raro? Explícame más, ¿no? Y entonces van a ir empezando a buscar, a nombrar esas emociones, a generar, digamos, esa inteligencia emocional, ¿no? Ahora, ¿qué es eso, no? De la inteligencia emocional. Y para empezar tenemos que recordar que las emociones tienen un destino, tienen un propósito, que cada una de ellas tiene un sentido y que vamos a hablar de eso más adelante y que sirven no solamente, una de las funciones, fíjate, súper importante de las emociones, no solo es para ti, para expresarlas, sino también para dejar que el otro las interprete. Imagínate cómo sería la vida sin las emociones para que tú puedas leerlas en otro y que te diga, le gusto, ¿no? Sonrió cuando me vio, seguro le caigo bien. Estas emociones están hechas también para una mejor convivencia. Eso sirve en términos como sociales, ¿no? Es una necesidad orgánica. El lenguaje corporal, repito, que nos sirve para eso, para poder interpretar las emociones de los otros. El mimetismo, la empatía, la teoría de la mente, de la que ya te he hablado también en otros momentos. Entonces, imagínate, por ejemplo, la incapacidad emocional que se ha estudiado, de hecho, en personas que tienen lesiones cerebrales o que nacen con lesiones cerebrales, ya sea por accidente o porque nacen así, por trauma. ¿Cómo sería para ti, por ejemplo, darle tu dinero a un inversionista, ¿no? Alguien que se dedica a trabajar con finanzas, que no siente miedo?
O sea, si no tienes miedo, no puedes saber decir, chin, ¿no? Si hago esto, esto puede pasar, ¿no? Si no tienes miedo, eres capaz de aventarte a un precipicio porque no tienes miedo. Si no tienes miedo, eres capaz de exponerte y tratar de ser el Robin Hood, ¿no? Y porque no tienes miedo de morir, ¿no? No tienes miedo de nada de lo que podría pasar. O cómo sería tu vida sin preocuparte, ¿no? Sin esta preocupación sana, no la ansiedad. O cómo sería tu vida sin poder sentir alegría, ¿no? ¿Cómo sería una vida sin que las personas pudiéramos conectar con las emociones? Me acuerdo de la película de las emociones. ¿Se acuerdan? Que hay un momento donde está a punto de tirar todos sus recuerdos y va a dejar de ser ella misma, ¿no? Esa escena para los psicólogos es fuertísima. La recuerdo y me dan ganas de no sé qué llorar. Entonces imagínate, por ejemplo, que yo estuviera acá y que te estuviera hablando así súper plano todo el tiempo. Esa sería una voz sin entonación, pero porque no se permite sentir ninguna emoción. Y así existen personas, te lo juro. Muchos de mis pacientes hablan así. Les tengo que decir parte del proceso, decirle, oye, ¿ya te diste cuenta cómo me estás contando algo dolorosísimo de tu vida y no hay registro emocional en tu voz? ¿No hay inflexión en lo absoluto? No, es como, ¡despierta! ¿No? O sea, es como la idea de qué me pasa. Pero bueno, entonces ahora sí, ¿qué es la mentada inteligencia emocional? ¿No? Hace tiempo surgió esta idea de que las emociones y la mente, como decía Descartes, eran cosas separadas y que teníamos que ser, ¿no? El error de Descartes es pensar que teníamos que ser súper racionales y aplastar las emociones, como ya vimos un poco en el episodio pasado. Ahora se piensa que las emociones es parte de una de las muchas, ¿no? tipos de emociones y de tipos de inteligencia, perdón, ¿no? Hoy ya no se piensa el coeficiente intelectual como decir, tengo un coeficiente intelectual de 150. Sí, pero no te sirve de nada porque sabemos que en el mundo, ¿no? En la vida real no solamente necesitamos a alguien que sepa mucho, sino que también sepa comunicarlo, que sepa transmitirlo, que sepa relacionarse con otras personas, que sepa trabajar con otras personas, ¿no? Sino que en tu casa solito, aislado y no salgas, ¿no? Es decir, vivimos en una vida en la que es necesario aprender a relacionarnos con esta vida. Entonces tenemos, además de la inteligencia emocional, tenemos las otras inteligencias múltiples, que es la lógico-matemática, que es la más famosa, ¿no? La lingüística, que es la importancia de poder tener un buen bagaje cultural, de saber varios idiomas, por ejemplo, entraría acá, ¿no? La inteligencia espacial, tendríamos como que eso es lo que te ayuda a ubicarte en el espacio y saber, típico que sales del estacionamiento y era, ¿dónde me quedé estacionado? ¿No? Esa es una no buena inteligencia emocional, espacial. Tenemos también la inteligencia musical, ¿no? Que es tan importante y tan rica. ¿Qué sería la vida sin música? Se los agradecemos muchísimo a los músicos. La kinesiológica o la corporal, que está más relacionada con los bailarines, con los deportistas. La intrapersonal, que es la inteligencia de saber escucharte, de poder relacionarte bien también contigo. La interpersonal, que es con los otros. La naturista, que también esa es una que se agregó después. Imagínate cómo se les fue a olvidar. El poder saber cuál es una planta de otra, ¿no? O sea, poder distinguir, esta es hierbabuena, ¿no? Y esta es menta, ¿no? Este es el cilantro y este es el perejil, ¿no? Esta es la menta, ¿no? Me acuerdo una vez alguien intentó hacer unos mojitos y los terminó haciendo con perejil en vez de con... No les quiero contar. O sea, ese tipo de inteligencias que son de la vida real, el poder elegir en qué momento una fruta está madura. Tú sabes elegir la fruta, esa es una inteligencia también, ya sé, ya los balconé acá atrás. Naturista. La inteligencia colaborativa, la inteligencia creativa, que tiene que ver con todo el arte, que ya también hablamos hace un par de episodios sobre la importancia del arte. Y la inteligencia existencial. Imagínate que también qué importante es. Entonces, para entender más sobre todo lo que consideramos de la inteligencia actual, revisa el podcast, te hice un podcast que se llama ¿Por qué nos estamos haciendo más tontos? Y ahí te hablo un poquito de más de todo lo que tiene que ver con el tema de la inteligencia. Entonces, la inteligencia emocional, en conclusión, es poder interactuar, poder integrar tus emociones de una forma, y las de los otros, ¿no? También de una forma receptiva y de una forma adecuada, que sea útil. Más allá de que si es bueno o malo la forma en la que utilizas tus emociones, es cómo te permiten eso relacionarte con tu entorno. Lo que tal vez para mí sea útil o inteligente emocional para este entorno, ¿no? Mi casa, no sea útil o emocional para otro.
Y en algún momento eso se creía como, ay, es que eres diferentes personas, ¿no? Seguro te han dicho tus papás, es que eres diferente. Cuando estás trabajando te ves muy diferente. Y cuando estás con tus amigos ya no me quieres ni hablar, no sé qué, y eres muy diferente, ¿no? Claro que soy diferente porque necesito tener diferentes habilidades para cada espacio, ¿no? El chico con el que salgo me dice, es que cuando hablas tan bonito en tus podcasts y cuando estás hablando con los demás y en las conferencias. Y a mí no me hablas así, pues no te puedo hablar así, ¿no? Imagínate que te hablara como dando una plática, pues no, ahí le hablo así, toda lela y toda babosa. También eso es importante que se dé, no le puedes hablar a todo el mundo. Imagínate hablándole a tu jefe así, ¿no? No. Entonces, bueno, estas habilidades nos sirven para expresar, para regular nuestros sentimientos, para ser sociales, ¿no? La motivación, la perseverancia son parte de estas inteligencias, la empatía, la flexibilidad mental, todas estas cualidades que configuran lo que se conoce como un carácter útil, bueno, ¿no? Adaptable, ¿no? Esa creo que es como la palabra y lo hemos visto en otros momentos como la flexibilidad, ¿no? ¿Qué tan flexible son tus emociones? ¿Qué tanto te permites habitar todo este espectro de posibilidades de todas las emociones que puedan existir? Decía uno de mis parejas, decía que puedo ser muy tonta, ¿no? O sea, y que de repente puedo estar como un changuito, estamos en videollamada y estoy como jugando como un changuito y de repente le estoy hablando de la microbiota de la volatiloma, ¿no? Entonces, como permitirte habitar en tus estados emocionales de todo lo que pueda ser, ¿no? Esto está muy relacionado, por supuesto, y lo hemos visto y lo vamos a seguir pensando, con lo que es la responsabilidad afectiva. Yo no puedo expresarte cómo me estoy sintiendo en este momento si no tengo esa inteligencia de poder registrar mis estados emocionales, mi estado corporal, ¿no? Todo esto que hablábamos que consiste la mente en que interpreta todo lo que estoy sintiendo. Entonces, a veces, lo más útil que puedes hacer, por ejemplo, y un manejo de adecuado, una buena inteligencia emocional sería decir, no sé cómo me estoy sintiendo en este momento. Lo que me acabas de decir me acaba de impactar y no sé cómo me siento y necesito un tiempo para procesarlo, ¿no? Y eso es lo más responsable que puedes hacer como en términos de inteligencia emocional. Vamos a seguir hablando con esto que es la comunicación asertiva o la comunicación no violenta y la responsabilidad afectiva. Y finalmente, lo más importante a recordar con respecto a la inteligencia emocional es que las emociones, como te lo digo y te lo repito y te lo diré hasta el cansancio, no se controlan, no tienen que controlarse. Si acaso se pueden limitar, se pueden gestionar, se pueden comunicar, ¿no? Hay una palabra súper hermosa que a mí me gusta y que es la metacomunicación. Comunicar, ¿no? Más arriba de esa comunicación, como si esta fuera la conversación que tú y yo podemos tener y arriba hay otra, ¿no? Lo que yo sentí cuando tú me estabas diciendo esto es, ¿no? Yo pienso, ¿no? Yo siento sobre lo que tú me estás diciendo que, ¿no? Siempre tratar de hablar en términos de sentimientos, de sensaciones, no en términos de verdades, ¿no? Esto te lo expliqué más en comunicación asertiva, que cuando hablamos en términos de es que tú hiciste, es que yo te dije, es que tú me lo estás diciendo por esto, ¿no? En términos de verdades, en términos de los hechos, ¿no? En concreto, de lo que yo creo que son mis interpretaciones, no llegamos a una comunicación asertiva porque estamos atacándonos en términos lingüísticos, ¿no? Versus cuando yo estoy hablando de es que lo que yo sentí cuando tú me estabas diciendo esto. Y tu sentimiento es algo que no puede o no debería, ¿no? De una persona inteligente emocional, no debería de anular. Diría, yo entiendo que tú puedas sentirte así. No comparto o no entiendo tal vez que yo sea el causante de esa sensación, ¿no? Pero puedo respetar que tú te sientas así, ¿no? Y esto lo hablábamos, por ejemplo, en esto de los mitos de las relaciones. Yo te contaba este ejemplo de cuando yo no me sentía deseada por mi pareja, ¿no? Y que parte era en la relación, pero que también tenía que ver con mi propia historia, ¿no? Y que él puede decir, pues yo entiendo que tú no te sientas deseada, ¿no? Yo puedo hacer algo al respecto hasta cierto punto, pero hay un cacho que te corresponde a ti. Esa también es responsabilidad afectiva, no solamente en comunicarlo con el otro, sino en comunicarlo contigo primero, ¿va? Entonces, las emociones no son contrarias a la inteligencia. Las emociones son inteligentes. El inteligente a veces no somos nosotros, esa es otra cosa, ¿no? Pero ahora, después de toda esta idea que había de no tomarlas en cuenta por la ciencia, hoy se consideran parte de lo más primordial que se sigue estudiando en el cuerpo, en la ciencia.
anclada como en este cuerpo, no era como antes nos las imaginábamos, que era, es que las emociones y eran como esta cosa volando aquí arriba, ¿no? Entonces están aquí, en este hermoso, tu hermoso cuerpo. Así que bueno, vamos a seguir un poquito hablando de esto, de todo lo que se sabe a través de los estudios de neuroimagen, de todos los estudios que se saben a través de las resonancias, ¿no? La nueva tecnología siempre al servicio de todas estas nuevas investigaciones que nos han permitido tener una concepción y un paradigma completamente distinto de todo esto, de lo que es la mente, de lo que son las emociones, ¿no? Falta que todo este paradigma llegue a como el conocimiento más común, ¿no? Que cuando tú pienses en emociones, no pienses en esto que te digo que están acá arriba y entonces menospreciarlas, ¿no? Que eso llegue a traspasar, ¿no? Este paradigma, que llegue hasta tus tíos, tus papás, ¿no? O sea, gente como que realmente pueda abrazar todo este nuevo paradigma de pensamiento. Seguimos trabajando en eso, así que nos vemos en el siguiente episodio.